Jardines de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia eran un gran atractivo para los que pasaban por la ciudad de Babilonia, contando con diferentes tipos de plantas provenientes de diferentes partes del mundo conocido. Este jardín fue construido en el siglo VI a.C. por el rey Nabucodonosor II para su esposa Amitis, ya que le recordaba las montañas de su florida tierra. Se estima que su destrucción fue ejecutada por el rey Evemero en el año 126 a.C., aunque ya para el fin del reino babilónico los balcones habían sido abandonados progresivamente y a la llegada de Alejandro Magno ya estaba parcialmente en ruinas. El Coloso de Rodas. El coloso era una gran estatua del dios Sol griego Helios, hecha por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas en el año 280 a.C. Por lo único que se sabe de ella es por las escrituras que dejaron los escritores antiguos Plinio el Viejo y Estrabón, que mencionaban que la estructura medía 32 metros de altura y estaba hecha de bronce y hierro. Su ubicación exacta es desconocida, aunque una de las hipótesis que se barajan es que habría estado en la Acrópolis de Rodas, sobre una colina llamada Monte Smith. Estatua de Zeus. Esta magnífica escultura fue creada por el escultor Fidias en el año 430 a.C. en Olimpia, Grecia, deslumbrando a todo aquel que visitaba la ciudad. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. Medía 12 metros de alto y estaba esculpida en marfil con detalles dorados de oro. El escritor Pausanias describía a Zeus sentado en el trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. En la mano derecha sostenía un anique y en la izquierda un cetro rematado por un águila. Por lo único que sabemos de su existencia en el pasado es porque se han encontrado monedas acuñadas en Elis con la imagen de la estatua de Zeus, y por fuentes literarias donde describe su aspecto deslumbrante y su gran importancia religiosa. Se presume que su destrucción se debió a un gran incendio en el año 394 a.C. luego de ser transportada a Constantinopla. Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría fue un ícono de riqueza de la ciudad egipcia, construido en el siglo III a.C. durante la dinastía tolemaica, en el reinado de Ptolomeo II en la isla de Faro. Su construcción tenía como objetivo servir de punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada de 100 metros, fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos. Lamentablemente hoy en día no podemos disfrutar de su presencia, ya que entre los años 796 y 951 su estructura empezó a ceder debido a sucesivos terremotos que hizo colapsar la mayor parte del faro. Finalmente sus ruinas se reutilizaron para construir un fuerte durante el reinado del sultán Qaitbay en el año 1480. Templo de Artemisa. Fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso en Turquía, dedicado a la diosa Artemisa. Su construcción comenzó en el año 575 a.C. por el rey Creso de Lidia y duró 120 años. Este magnífico templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominan con letras sucesivas. El edificio más importante era el D, ya que se le consideraba un lugar sagrado. Esta maravilla fue destruida por un incendio, provocado por un hombre llamado Erostrato en el año 356 a.C., en busca de fama y reconocimiento a cualquier precio. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso o el sepulcro de Mausolo fue un monumento funerario suntuoso construido entre el año 353 a.C. y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa del imperio persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos Leocares, Briaxis, Escopas de Paros y Timoteo.
La estructura del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético, tanto que Antípatro de Sidón lo consideró como una de las 7 maravillas del mundo. Esta edificación, asimismo, indica una nueva tendencia hacia lo monumental en el arte del periodo posclásico helenístico. En el 623 a.C., Halicarnaso fue la capital de un pequeño reino en la costa del Asia Menor. En el 377 a.C., el gobernante de la región, Hecatomno de Milasa, falleció y dejó el control del reino a su hijo, Mausolo. Hecatomno, un sátrapa bajo los persas, tomó el control de algunas de las ciudades y distritos vecinos. Tras Artemisia y Mausolo, tuvo otros hijos, Ada, Idrieo y Pixodaro. Mausolo extendió su territorio hasta la costa suroeste de Anatolia. Artemisia y Mausolo gobernaron Halicarnaso y el territorio que lo rodeaba durante 24 años. Hacia el 370 a.C., se realizó una ampliación de la ciudad de Halicarnaso que incluyó la construcción de un palacio residencial y de una gran muralla, por iniciativa de Mausolo. El mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero, finalmente, fue destruido por un terremoto en el año 1404. La pirámide de Giza. Es la mayor pirámide de Egipto y la única de las 7 maravillas que aún perdura en la actualidad. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Su fecha estimada de terminación es alrededor de los años 2570 a.C. Además fue el edificio más alto durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln, en Inglaterra. La pirámide se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte, por un pasaje descendente, obstruido al final por grandes bloques de granito, que comunicaba con 2 pasadizos, uno ascendente, que desemboca en la gran galería, y otro descendente, que llega hasta la cámara subterránea. Se estima que su construcción demandó 2,3 millones de bloques de piedra y originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca. Pero esta cubierta se perdió debido a un terremoto que desprendió parte del revestimiento calizo.